Diciembre del 2012, Islas Vírgenes. Con el auge del Bitcoin, nacen múltiples plataformas para comprar e intercambiar criptomonedas. Cada vez son más los nuevos adeptos que invierten su dinero en Bitcoin y dan impulso a las flamantes startups digitales. Bitfinex es una de ellas, pero no una cualquiera. Es el exchange más grande del mundo. Pero pronto todo cambiaría. Agosto de 2016, Hong Kong. Oficina de Zane Tadke, director de Bitfinex. ¡Urgente! Nos han hackeado y le han robado a nuestros usuarios 119.756 bitcoins. Cooperaremos con la policía en todo lo que sea posible. Mayo del 2020, Nueva York, Estados Unidos. Ilya Lichtenstein es un joven emprendedor licenciado en psicología. Su pareja, Heather Morgan, de 31 años, es una experta en ciberseguridad que trabaja para grandes empresas. Heather además tiene un lado artístico. En su tiempo libre se dedica al rap bajo el seudónimo Raz Lekan. Sus vídeos son un éxito en TikTok. Me gusta rebelarme contra el sistema. Grabé un clip en Wall Street. Fue un gran tema. Escribo para revistas como Forbes para que te cuides de un estafador. Esta joven pareja parece tenerlo todo. Éxito en cada emprendimiento, ropa de lujo, viajes en primera clase. En las redes sociales hacen alarde de su fortuna. Febrero de 2022. Nueva York, Estados Unidos. Oficina de la fiscal general adjunta Lisa Mónaco. ¡Enhorabuena! Hemos logrado rastrear los bitcoins robados a Bitfinex en 2016. También hemos detenido a los culpables de este robo, Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, que habrían conseguido blanquear a lo largo de los años casi 900 millones de dólares, unos 25.000 bitcoins que depositaron en varias cuentas a su nombre y con identidades falsas para confundir a las autoridades. De ser hallada culpable, la pareja podría ser condenada a 25 años de prisión. Porque esta semana explotó el tema en las redes sociales con el hack de Ilya Lichtenstein, una pareja, power couple, Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, el ruso-americano que emigró a los Estados Unidos a principios de los 2000 y ella a norteamericana. Lo que ocurrió fue que les cayó el FBI, cayó la yuta y entraron presos en Nueva York. ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zin y producido por Podland, la revolución del podcast. Hola Santi Siri, hola a todo el mundo. Aquí estamos. Seré el peor trader del mundo, pero como inversor parece que acierto, ¿no? Dije que esto era como junio y julio, que había bajado 50 días y que después subía. Y parece que ha pasado esto, ¿no? Noviembre, diciembre, y ahora hay un pequeño repunte de cripto. Estamos en 45 en Bitcoin, en 3.200 en Ethereum. Bueno, he acertado. Sí, a veces uno acierta con el pronóstico y no con las decisiones. Es la historia de mi vida. Otro pronóstico que hago, porque veo que la gente está muy preocupada por Ucrania, y este sí que es un tema que sé. No va a haber invasión de Ucrania, no va a haber guerra. Ucrania es un país con una larga historia, fue parte del Imperio Habsburgo, parte de Polonia, parte de Rusia, llamaban la pequeña Rusia, pero es un país dividido en dos. Pero esto es un flexing de Putin. ¿Está bluffing Putin? Exactamente, está teniendo un flexing ahí con los tanques en la frontera. Pero no os preocupéis que no va a haber guerra. Hubo la toma de Crimea, hubo por supuesto la guerra en Donbass, que fue una guerra de guerrillas patrocinada por Rusia, pero es una parte muy pequeña de la población, casi el 20%, que es prorrusa. El 80% es ucraniana y no van a invadir un país. El otro día tiró la N-word Putin. Dijo, tenemos armas nucleares y tenemos cosas que ustedes no tienen. Pero la OTAN va a aflojar porque el meollo de la cuestión es si la OTAN acepta, o sea, Putin el reclamo que hace es que la OTAN no se meta con Ucrania. Ucrania, imagínate que es un país más grande que Francia, Gran Bretaña, que era el granero de Europa en una época, que era el que tenía las armas nucleares de Rusia y que se las tuvo que devolver en un tratado en el cual Estados Unidos pagó esa devolución. Acordemos de Chernóbil, que también estaba en Ucrania. Es un país enorme, no puedes conquistar un país de ese tamaño
tamaño y esas dimensiones. Para mí es todo flexing y creo que Europa, claro, tiene la dependencia del gas ruso, pero ya han hecho un plan alternativo con Estados Unidos para traer el gas en barcos y eso le saca leverage, le saca poder de negociación a Putin. Para mí Putin tiene un problema económico muy grande, está tratando de distraer la atención, está el Partygate de nuestro amigo Boris Johnson, así que a todo el mundo le viene fantástica la crisis ucránica, menos a los mercados. Así que no me la tomaría en serio para nada. Yo he estado ahí, he estado mucho en Ucrania, en la última guerra, en Donbass, en el 2014. No habrá otra guerra igual. Qué ¿no? privilegio tener un cronista de guerra que pueda traernos un poco de claridad, porque es verdad, estos temas estaban generando muchísimos titulares y hay muy poco real conocimiento de causa entre lo que es la naturaleza de lo que es la vida en Ucrania, cómo se sienten los ucranianos. Me dejas más tranquilo. Se ve que los mercados también estarán interpretando que acá están bluffing, ¿no? Como mintiendo un poquito la mano, poniendo mesas muy grandes, como la que le puso Putin a Macron. En eso Putin es buenísimo. Es buenísimo. En términos de propaganda, a Merkel me acuerdo que le puso unos perros y Merkel le tiene fobia a los perros y a Macron le puso una mesa ridículamente gigante y lo hizo sentar en la otra punta. Tiene esos Putin, que es el gestos. hombre, todo el mundo dice que el hombre más rico del mundo es Elon Musk. El hombre más rico del mundo es Putin. Sí, sin duda. El dinero que tiene este hombre ahí guardado, nadie lo dice. Si hay un país que ha producido buenos hackers, yo he estado en Moscú y la verdad que he hablado con algunos hackers allá. Bueno, Edward Snowden está escondido en Moscú. Lo que tienen los rusos es que son realmente brillantes a la hora de pensar sistémicamente. O sea, yo tengo el recuerdo de tener conversaciones con algunos hackers rusos y que realmente me explotara la cabeza. Y claro, uno se pone a pensar, es la tierra de Tchaikovsky, de Tolstoy, tantos grandes genios de la historia. Evidentemente, en el ámbito de la tecnología también ha dado grandes habilidosos y no tanto en el mundo del hacking. Estos Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, porque aparentemente si hay algo que marca la historia de cripto es los grandes hacks que han ocurrido. Y el hack más grande que haya ocurrido a un exchange fue en el 2016, si recuerdo bien, a Bitfinex. Quienes hayan estado tradeando criptomonedas en 2016 seguramente recuerden a Bitfinex, era el exchange más grande del mundo en ese momento. Lo que ocurrió... ¿Sigue existiendo hoy en día? Sí, siguen existiendo. La verdad es que es interesante la historia. Yo recuerdo mucho la noticia en el 2016, que generó obviamente pánico porque fue una cantidad considerable. Se habla entre 95.000 y 120.000 bitcoins. En aquel momento eran 70 millones de dólares. Hoy son entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. Estamos hablando de las reservas de la República Argentina, para darnos una referencia de la cantidad de dinero que es. Lo que ocurrió fue que evidentemente impactaron sobre las billeteras que usaba Bitfinex para resguardar los fondos de sus clientes y se drenaron en más de 2.000 billeteras. Bitfinex tenía una estrategia de billetera segregada, que era un requisito de seguridad que ellos tenían y que fue implementado por la empresa BitGo. BitGo proveía la tecnología de billeteras para Bitfinex y esto es importante porque BitGo tenía entre sus consultores a Heather Morgan. Ahí está la trampa. Hay un tuit de 2016 de una conferencia online o algo por el estilo, donde BitGo dice: vamos a hablar con la experta en seguridad y en ingeniería social, Heather Morgan. Y claro, a veces el inside job, ¿no? Es alguien que en muchas historias de hacking la gente piensa que tal vez hay una especie de neo que tiene la capacidad de decodificar a fuerza bruta las claves y penetra todo. No. El hacking es viveza criolla, lo que se llama ingeniería social, que es decir, un poquito de hacerse pasar o a pretender o engañar la percepción del otro, y muchas veces son inside jobs, es decir, gente que está dentro de la compañía que efectivamente toma una actitud non santa y se aprovecha del acceso privilegiado para poder hacer un ataque de esta índole. Lo que ocurrió con este hack, bueno, fue que se drenaron los bitcoins de estas 2.000 billeteras. ¿Se sabe cómo se hizo? ¿Si dejaron algún código dentro para poder ir sacándolos? ¿O si metieron algo en el sistema? ¿Hay información? Aparentemente la estrategia de billetera segregada no tiene mucho sentido, porque si está el exchange permanentemente cambiando los balances de esas billeteras porque hay trades, la verdad es que al final el punto que tiene acceso a todas esas billeteras es lo mismo tener las billeteras segregadas o no, porque ese mismo punto está accediendo a todo el contenido. Se supone que la segregación ayudaría a que si hay un ataque, bueno, no afectaría a las otras, pero había un single point of failure en la API que estaría teniendo acceso a todas estas billeteras, y seguramente el hacker o la hacker tuvo ese tipo de acceso
acceso privilegiado, donde aprovecho en un rapto de tiempo tratar de captar la mayor cantidad de bitcoins posibles y llevarlos a una billetera propia con claves privadas propias. ¿Qué pasó? Y la gente lo notó, digamos, fue un escándalo. Sí, hombre, en época, 2016, bueno, la gente lo notó, obviamente fue una pérdida muy importante para Bitfinex, no fue la pérdida total de sus fondos, es un exchange realmente muy grande. Bitfinex fue interesante este caso porque tomaron una actitud muy proactiva de comunicar el ataque. Es importante que cuando una empresa de esta naturaleza es atacada, comparta la mayor cantidad de información posible para no incriminarse a sí misma. Si una empresa empieza a ser secretiva, ¿no? Como me sale secretive, ¿cómo se llama? Sí, como que no compartir la información. No quiere compartir información, probablemente sea por el miedo reputacional o porque haya ocurrido algo internamente dentro de la empresa. Entonces es muy importante que si la empresa sufrió un ataque, comparta toda la información posible. Bitfinex tomó esa actitud y decidió, si recuerdo bien, en el 2017 o un tiempo después, hacer un token propio de Bitfinex para compensar a los damnificados por esta pérdida y ir pagándoles a través del token con los dividendos que el exchange iba generando a futuro para poder resarcir a quienes perdieron sus bitcoins en este hackeo. Entonces ese precedente, Bitfinex siguió operando, siguió generando dividendos, siguió generando regalías por fees por el trading, y ese hecho, bueno, logró que efectivamente pudieran resarcir a quienes sufrieron la pérdida de sus fondos en este hackeo masivo, lo cual creo que habla bien de la empresa. Hay que saber que, por eso en cripto siempre decimos not your keys, not your bitcoin. Si vos no controlas la clave privada, vos no estás en posesión de tus bitcoin o de tu criptomoneda. Si tu criptomoneda está en un exchange, el que tiene tu criptomoneda es el exchange. Si al exchange lo hackean, corres un riesgo de seguridad. Por ende, si querés tener la custodia, que es el gran atributo que te da cripto, de poder tener la custodia de tus activos, estás protegido de los hackeos a los exchanges. Al mismo tiempo, tenés la responsabilidad de tener que cuidar vos tus claves privadas, porque también te pueden hackear a vos o alguien puede tratar de sacarte tu clave privada. Remitimos a los oyentes al capítulo 1, al episodio 1 Por supuesto. de este podcast, donde hablamos de muchas contraseñas perdidas y de muchos miles de millones que están ahí perdidos en el interespacio, ¿no? Ahora, ¿qué pasó aquí? Fast forward al año 2021. Yo estuve, la verdad que no podía más de la risa cuando veía los personajes en cuestión, la personaje, porque la verdad que ella fue absolutamente genial, es absolutamente genial. Aparentemente, Ilya Lichtenstein, ellos son marido y mujer, están casados. Aparentemente, Ilya Lichtenstein tenía las claves privadas de las 2000 billeteras a donde fue depositado el Bitcoin robado. Esas claves privadas las tenía en un archivo encriptado que lo colgó, rookie mistake, un par de rookie mistakes, errores de novato, ¿no? Un par de errores de novato. Primero, esto no es asesoramiento para el delincuente, por favor. A ver, no criminal advice. Uno siempre trata, estas cosas interesantes me tratás de aprender, ¿viste? Claro. Pero no enseñemos nada malo a la gente. No, pero cómo tener buena seguridad. Claro. Cómo tener buena seguridad. El rookie mistake más importante es que este archivo encriptado, en lugar de tenerlo offline o en cold storage, es decir, lejos de algún servicio o alguna red, lo puso en el cloud. Es decir, estaba guardado en un servidor de Google, donde él guardaba sus archivos, sus fotografías, asumo que guardaría un montón de cosas, y guardó este archivo encriptado en un servidor de Google. Evidentemente, el FBI y los investigadores empezaron a sospechar de ellos, y lo que ocurrió fue que le hicieron una orden de allanamiento a Google para poder investigar estos archivos en su infraestructura. Ajá. El gobierno puede acceder a través de una orden de allanamiento de un juez a la infraestructura que hay en Google, en Amazon, en el cloud. De vuelta, tus archivos en Google, en Amazon, en el cloud no están en tu computadora. Están en las computadoras de Jeff Bezos y de Larry Page, de Google y de Amazon. Por lo cual se ve que el gobierno de Estados Unidos, esto leyendo el indictment que les han hecho, accedieron a través de un pedido de allanamiento al archivo encriptado, y los gobiernos saben desencriptar archivos porque se dedican a construir sistemas de encriptación. Los principales fabricantes de protocolos de encriptación y desencriptación son los gobiernos del mundo, los servicios de inteligencia del mundo, y muchas veces tienen la capacidad de fuerza bruta. No pueden desencriptar un algoritmo como SHA-256, que es el más seguro que usan todos los bancos del mundo y que usa Bitcoin y varios protocolos de internet, pero el protocolo que Ilya usó para encriptar ese archivo digital, evidentemente el gobierno sí tiene la capacidad de poder desencriptarlo, seguramente con una capacidad de cómputo monumental.
imagino como una red de computadoras considerable dedicada a la prueba y error, Claro. aplicar fuerza bruta para desencriptar el archivo, y se encontraron, eureka, con las 2000 claves privadas de esas 2000 direcciones donde estaban 120.000 bitcoins que habían desaparecido y que están en el blockchain. El movimiento del dinero es trazable. Entonces podés efectivamente, a través de las claves, demostrar que ese es el dinero que viene de las direcciones de Bitfinex. La trazabilidad del blockchain es imbatible, o sea, no hay forma de ofuscar eso. Ellos habían hecho muchas maniobras, muchas transacciones, pasando de cadena en cadena, es decir, hopping entre cadenas para poder llevar el Bitcoin a Monero y de Monero a otra cadena y tratar de ocultar las pistas lo mayor posible. Porque Monero es privada, ¿no? En teoría es totalmente privada. En teoría. En teoría. En teoría, pero si vos miras el timestamp de una transacción, podés inferir que alguien estaba haciendo una conversión en ese momento. Vale. Hay muchas técnicas, hay que realmente saber muy bien lo que uno está usando. Si estás usando un mixer que mezcla varias transacciones y después trata de darle a la gente supuestamente diferentes monedas, también hay que tener cuidado con los mixers, siempre hay que ir como en la misma cantidad de transacciones, porque ya la propia cantidad de Bitcoin que metes en un mixer, si sacás esa misma cantidad y el resto, o sea, hay muchas. Realmente esto es un trabajo para paranoides, no es un trabajo para cualquiera. Y Ilya cometió el error de haber dejado en el cloud este archivo con sus claves privadas de estas 2000 direcciones. Lo agarraron con las manos en la masa, o sea, no hay prueba más contundente que eso. Cayó el FBI, los arrestaron, ahora están afrontando un juicio, pueden afrontar hasta 20 años de prisión. Aparte, ya tomó alto perfil el caso. Ese hackeo más grande que ha ocurrido a un exchange. Y lo mejor de todo, porque esto es cripto, porque en cripto nada es. Pero la gente piensa que un hacker es un tipo en la sombra, con un hoodie, que no se le ven los ojos, escuálido, hackeando y penetrando servers. Pero no. Heather, la esposa de Lichtenstein, que también es consultora de seguridad informática y demás, y que trabajaba con BitGo, evidentemente hacía consultoría para ellos, que eran los proveedores de la billetera de Bitfinex, es una rapera frustrada. Empezaron a aparecer en Twitter todos sus videos de TikTok, donde el flexing de Heather es espectacular. Ah, sí. Le pintó jugar a que era rapera y tiene como un montón de raps. Bad bitch, you're a bad bitch. Casi subconscientemente confesando el crimen. Y un montón de videos delirantes de lo que se ve que era su pasión, que es transformarse en una especie de artista o Marta Minujín de la posmodernidad. Porque los videos son absolutamente delirantes. Y ella como siempre tratando de rapear y tratando de enseñar cosas cripto. Entonces empezó todo Crypto Twitter a compartir los videos. Y claro, cómo rompe con los prejuicios también eso. Aparte, lo que sí, él era un tío serio. Bueno, fue como tuvo a Y Combinator, ¿no? A la aceleradora tan famosa de Silicon Valley. Él sí tenía un perfil más bajo, digamos. Sí, él tenía el perfil clásico, tal vez de informático. Colega de Y Combinator. Exacto, él ¿no? es de la camada 2011. Que me fui a fijar a ver si era de mi camada, ¿viste? Pero camada 2011. Alguien decía por ahí, este es uno de los exits más importantes de Y Combinator, ¿no? 4.000 millones de dólares. Estos 90.000 bitcoins que valían 70 millones, hoy valen 4.000. Pero bueno, hoy son propiedad del gobierno de Estados Unidos. El gobierno tomó posesión. Ah, sí, ¿no los devuelve al exchange o sí? Habrá que ver, seguramente ahora son evidencias, es como Claro. prueba. Habrá que ver seguramente el desenlace del juicio y demás. Tal vez se terminen resarciendo seguramente a Bitfinex, que eran los administradores originales de ese capital. Habrá un juicio por delante que será muy interesante de seguir. A mí una de las cosas que más he aprendido a disfrutar del mundo de la informática y alguna que otra vez a padecer también es el tema de estos juicios, ¿no? Que donde se demuestra efectivamente qué es lo que está ocurriendo en términos legales, en términos judiciales. Y creo que acá se viene un caso tremendo porque se trata de uno de los hackeos más importantes. Los personajes ella al menos es como muy, muy particular. Recomiendo mucho sus videos, pues son, la verdad que te destornillas de risa escuchándola cantar. Hay una conferencia. Pero al mismo tiempo ella es consultora de seguridad seria de muchas empresas, ¿no? Sí. Eso es lo loco que tiene ella. Y su specialty parece ser la ingeniería social. Hay una conferencia de ella, que la vi el otro día, que es tips para poder entrar a cualquier lugar usando ingeniería social. Claro. Y son tips que van desde cómo poder entrar a una fiesta donde no estás invitado o entrar a la discoteca. ¿Ah, sí? y son muy buenos, te digo. O sea, dice, vestite con remeras negras, porque remeras negras da que podés ser un bouncer, ¿no? Como un patobica que está cuidando la entrada. Seguridad de seguridad. La discoteca. Llevás siempre como badges de otras conferencias, ¿no? Como pases de otras conferencias que puedan hacer. Habla
si estás cerca de la puerta y no tenés Hablar entrada, por teléfono. habla por teléfono y hacer que estás hablando con alguien que te viene a buscar. Si ves que entra una comitiva de gente, pegate a la cola de esa gente y entra con ellos como si fueras parte de Los tips son excelentes. La verdad que a mí me viene muy bien. A mí siempre me rebotan en la entrada de los boliches porque no me ven cara de bully, me ven más cara de nerd. Pero bueno, Heather se aprovechó del acceso privilegiado que tuvo a esta empresa, a entender cómo funcionaba. Y habrá que ver si efectivamente, porque la acusación que les hacen a ellos por lo pronto es por lavar el dinero. No es la acusación por haber hecho el hack. Hay algunos que dicen que tal vez ellos compraron esos bitcoins manchados al hacker. El hacker lo hackea, pero el hacker sabe que eso está manchado. Entonces, cómo lavar esos bitcoins no es fácil. Por ahí, por el 10% o el 5% del precio, compras el acceso a todos esos bitcoins. O el hacker los contrata a ellos para tratar de hacer el lavado de todo ese dinero. Lo loco de cripto es que hace 6 años robás X millones y ahora son 4.000 millones, ¿no? Sí. Y decís, ¿cómo lavo todo este dinero? Porque una cosa es lavar el lavado o blanquear una cantidad de dinero. Eran 70 millones. 70 millones y ahora tenés que 4.000 millones. Sí, cada vez más. Ni Pablo Escobar tenía ese desafío delante, ni los narcos tienen tanta cantidad de dinero que lavar. Mayo de 2021, Texas, Estados Unidos. Ciberdelincuentes detienen las operaciones del oleoducto más grande de Estados Unidos, Colonial Pipeline, y comprometen la red de combustibles que suministra los principales aeropuertos del país, desde Texas hasta New Jersey. Mientras tanto, en la Casa Blanca, Gina Raimondo, secretaria de Comercio de Estados Unidos, alerta a la población. Estamos intentando ir al fondo con la investigación para resolver el problema lo antes posible. La reparación del oleoducto es una prioridad absoluta para la administración Biden. Moscú, Rusia. En algún lugar desde las penumbras. Atención Norteamérica. Somos el grupo de hackers DarkSide y hemos bloqueado con un ransomware sus archivos para que no puedan operar sus gaseoductos. No los liberaremos hasta que nos paguen un rescate. $5 millones en Bitcoin. Si bien el FBI y el gobierno de Estados Unidos desaconsejan el pago, ante la amenaza de desabastecimiento de combustible a la costa este del gigante americano, Colonial Pipeline paga la millonaria suma. Semanas más tarde, al tratar de sacar el dinero de un exchange, los responsables de la ciberextorsión son detenidos por la Interpol. La ironía, ¿no? Muchas veces la gente en la seguridad informática, en la jerga de la seguridad informática, se dice mucho, ¿no? Si sos un hacker white hat, de sombrero blanco, grey hat, que estás un poquito en el medio, o black hat, ¿no? Sombrero negro. Los hackers de sombrero negro son los hackers que no tienen ética, que no revelan una vulnerabilidad cuando la detectan, que se aprovechan de esa vulnerabilidad para sacar ventaja o rédito propio. Claramente no les deseamos el bien a ese tipo de gente. Y después están los hackers más white hat o sombrero blanco, que cuando detectan una vulnerabilidad y cuando realmente hay un problema, automáticamente hacen el disclosure o revelan la falla a la comunidad, al ecosistema, a la empresa o al implicado en esa falla. Sí, sobre todo en el caso del oleoducto de Estados Unidos, que la empresa pagó a los hackers el dinero, a estos hackers de Europa del Este. El tema es cuando lo llevas a un exchange y lo querés sacar. Ahí Claro. es cuando te agarran con las manos en la masa. Bueno, en un momento tendrás que sacarlo de la billetera, digamos, de la red, si Claro. querés usarlo. A menos que quieras dejarlo ahí en cripto para siempre. Bueno, Si un día si querés sacarlo y comprarte el Lamborghini y hacer el flexing y tal, ahí es cuando, por ejemplo, esta gente del oleoducto de Estados Unidos la agarraron en ese momento. en ¿no? los errores de novato A ver, de Liechtenstein, tenía una carpeta en el cloud que eran tipo pasaportes. Ah, sí, eso lo leí, sí. Un montón de pasaportes y identidades alternativas. También en la nube, vamos, En la un nube. genio. Y lo otro que me parece como increíble, francamente, es que hayan estado viviendo en Nueva York. Es decir, están viviendo en Estados Unidos. Estás viviendo con la espada de Damocles encima tuyo. Aunque el nuevo alcalde sea pro Bitcoin, no lo va a hacer tanto, digamos. Estados Unidos no se jode. O sea, No, no. si tenés que esconder 4.000 millones de dólares en Bitcoin, mi consejo, mi recomendación para usted que está ahí y tiene 4.000 millones de dólares en Bitcoin, Que no es mi caso. no te sabe preocupes. qué hacer, los obtuvo de una forma non santa, váyase a un país que no tenga extradición con los Estados Unidos. Sí. Básico. Una cosa interesante que viene a
a cuento de la historia que vamos a escuchar ahora es que la gente suele decir, los críticos de cripto, no, porque se usa para el narcotráfico, para lavar dinero, para pagar armas. En el fondo todo queda registrado en la red. Entonces yo creo que el dinero fiat, el dinero contable, es mucho más corrompible. Una maleta con un dinero que viaja de un país a otro, quién sabe que, que usa Pablo Escobar o que usa el Chapo Guzmán, pues es dinero contable. Pasan todos los días coches de México, de Estados Unidos a México, con 10 millones de dólares o con 400 millones de dólares y es dinero. Pero en la blockchain queda el registro de lo que pasó y es mucho más transparente y mucho menos dado a lo ilícito en este sentido que el dinero contable. Febrero de 2011. Austin, Estados Unidos. Ross Ulbricht, un ex Boy Scout licenciado en Ciencias de Materiales e Ingeniería de la Universidad de Pensilvania, pasa sus días pensando en cómo iniciar un emprendimiento que lo lleve al éxito. Cariño, creo que tengo una gran idea. Voy a lanzar un sitio online para comprar libros. Será un éxito. Tras este y otros proyectos frustrados, decide construir un mercado negro en línea usando el protocolo de Onion Router, conocido como Tor. Un mecanismo que le da anonimato a las direcciones IP de los ordenadores y secretismo a su contenido. Como medio de pago, utilizaría Bitcoin. Es la combinación perfecta. A través de Tor, nadie podrá localizar las direcciones IP y con Bitcoin facilitaré el pago eludiendo a los bancos y entidades centralizadas. Ross, cariño, creo que no es buena idea. Así es como nació Silk Road, un mercado negro en donde se podía comprar todo tipo de estupefacientes, heroína, LSD, cannabis y otras drogas. Durante algunos años este oscuro emprendimiento fue un éxito y Ross comenzó a ser conocido por su alias Dread Pirate Roberts. Octubre de 2013, Estados Unidos. Oficina del agente Chris Tarbell en la Agencia Federal de Investigación. Después de años de investigación, hemos logrado que uno de nuestros agentes se gane la confianza de Ulbricht. Le ha hecho creer que es un administrador del Dark Web. Ahora necesitamos encontrar a Ulbricht con las manos en la masa para poder apresarlo. Es muy importante evitar que descubra el operativo, bloquee su ordenador y borre o encripte la información. Necesitamos la evidencia. Y lo lograron. Los agentes montaron una maniobra distractiva e interceptaron su ordenador. Ulbricht fue sentenciado a cadena perpetua. Silk Road es un capítulo increíble de la historia de Bitcoin porque cuando aparece en internet el rumor de que existe un sitio en la Dark Web, ¿qué es la Dark Web, no? Esto de poder acceder a una web donde los paquetes de datos están anonimizados, donde la IP con la que te conectás está anonimizada, usando el protocolo de Tor, que es un protocolo para poder anonimizar los paquetes de datos. Bueno, y que hubo épocas que en Silk Road se vendían armas, también había pornografía, digamos, se le fue de las manos todo. Yo te voy a frenar ahí right there, porque yo conozco Silk Road, yo he estado en Silk Road. Ah, ¿estuviste? Sí, hombre, yo soy de esa época. Algún día podré contar. ¿Qué compraste? Primero, que en Silk Road no había pornografía, no había... Eso es un mito. Es un mito absoluto, nunca vi nada de eso. El 95% del catálogo sí eran toda clase de sustancias psicoactivas. Era bastante gracioso leer el catálogo porque era todo catalogado en tipo de químico, tipo de sustancia, muchísimos vendedores, reputación, feedback. Como Amazon, sí. Los que lean Kingpin, ¿no? Como el libro de Lars Ulrich, que es muy interesante. Como todo libro bien escrito, al final empatizas con él, ¿no? Aunque es un tío perverso que mandó a matar gente y tal. Y él decide en un momento, él estaba en Costa Rica y estaba buscando un país que no tuviera extradición, pero se enamora de una chica y se va a San Francisco. Y ahí es cuando comete su gran error. Ahí lo agarran. Ahí lo agarran en un café. En un café. La toma de cómo lo agarran es espectacular. Ah, no la he visto. Solo he leído el libro. No, lo leí en el libro. Sé que se está haciendo una película, pero yo lo leí, me acuerdo. En la biblioteca. En la biblioteca. Lo distraen, lo empuja por atrás un agente del FBI. La clave era que no apagara su computadora. Sí. Es agarrarlo con la computadora prendida y logueado. Entonces el FBI dispuso de una mujer al lado de él que le preguntó la hora o lo distrajo. Y en esos segundos tenía que venir otro muy rápido y agarrar la computadora prendida y logueada. Así y no se porque si la computadora se apaga o
automáticamente se encripta y ahí no pueden tener la evidencia. Y lo agarraron así. Aparte, lo loco es que él iba siempre al mismo café. Y ese día decidió irse a una biblioteca. Entonces todos los agentes del FBI fueron a la biblioteca y fue como que hicieron una pareja como que se peleaba a los gritos. Que se peleaba la pareja, sí. Y entonces vino un agente atrás y le sacó el ordenador, la computadora, y ya le metieron las esposas y bueno, estará de preso de por vida. La verdad. Es un caso interesante el de Silk Road. Yo creo que Ross Ulbricht cumple una condena injusta. ¿Por qué, Santi? Porque lo acusan de haber cometido un crimen que nunca existió. La muerte nunca pasó porque fue fingida por la... Fue fingida por el propio FBI. Exacto. O sea, el FBI es un caso rarísimo porque... Le meten suerte de narco colombiano que lo tienta a matar gente que está... Sí, pero nunca pasa eso. Pero nunca pasa y era un policía del FBI que le mandaba una foto de, bueno, ya liquidé al que me pediste y le mostraban una foto del que estaba liquidado y él creía que había cometido el crimen. Pero el crimen no ocurrió. El crimen era el gobierno de Estados Unidos haciéndole creer que estaba cometiendo un crimen. Y eso es como me parece una locura en términos de incriminar a alguien. Después, bueno, obviamente estamos hablando de alguien que era claramente un narcotraficante. Mira, yo estuve en San Francisco hace muchos años con una agente del FBI que estaba a cargo de las investigaciones que tenían que ver. Ella había trabajado en la investigación que dio con Ross Ulbricht. Ella dio con el policía que se había encanutado los bitcoins de Ross Ulbricht. Ah, sí. O sea, el policía del FBI que sí, se corrompió y se quería escapar con los bitcoins y ella logró. Y la verdad es que, primero, lo que me impresionó es que, o sea, un gobierno como el de Estados Unidos en este caso, no es que es totalmente ignorante en la materia. Era una persona realmente muy formada, muy capaz, con mucho conocimiento de peritaje informático. Y la verdad es que el instrumento de las criptomonedas para poder perseguir y ir tras la pista de terroristas, narcotráfico, de un montón de actividades ilícitas, la verdad que si vas a usar Bitcoin para eso es una pésima idea, porque es un instrumento que su trazabilidad, si bien no revela la identidad de las personas que están transaccionando en el blockchain, pero la trazabilidad sí permite articular o triangular la información de forma muy eficaz. Entonces yo tengo el cuento de un minero venezolano que conocí en Nueva York cuando vivía allá, que me contó que cuando llegó a Venezuela, cuando tenía su mina en Venezuela, que consumía mucha electricidad, un día le cae un general de Maduro, muy poco amistoso, con ganas de amenazarlo y de pedir un soborno. La forma de pedir el soborno fue muy delicada. Le puso un ladrillo de cocaína en la mesa y le dijo: mire señor, la próxima vez voy a hacer de cuenta que este ladrillo de cocaína es suyo y no mío. Así que usted me va a pagar, no sé, le pedí un soborno de una cantidad considerable de dinero, pero el error, el general fue que le pidió el soborno en Bitcoin. Y claro, este colega en Nueva York, varios años después, me dice: yo todavía miro la dirección donde le mandé el Bitcoin a ver cómo lo mueve, si lo está usando. Todavía no lo movió, me acuerdo que me dijo. Pero claro, él sabe quién le pidió ese soborno y sabe que ese Bitcoin está ahí y lo puede seguir a lo largo de los años y se mueve y cómo se mueve. La trazabilidad de las criptomonedas lo hace un instrumento que en rigor es muy bueno para los que están tratando de perseguir el crimen organizado y el dinero negro. Existen tecnologías que están tratando de lograr mayor grado de anonimidad, porque al mismo tiempo hay en eso un tema también de derecho a la privacidad y de libertad financiera, pero al mismo tiempo Bitcoin per se te diría que no es totalmente anónimo, sino que es algo más pseudónimo. ¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales @somospodland o en nuestra web podland.com y no olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi. Investigación Lucía Lopreyato. Diseño de imagen Juanjo Contreras. Locutado por Fernando Simón. Productora ejecutiva Julia Gómez Cora. Presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en él contenidas están basadas en hechos reales, pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.